Ubicación geográfica del conflicto. Ocurrió en Ciénaga Magdalena, cerca de Santa Marta, en 1928. Características sociales y económicas. La economía de Ciénaga se basaba en la producción de banano, pero no solo afectó sino también otros comercios, grandes y pequeños. Adicional, lo social se descuidó, colegios en mal estado, prácticamente la educación no existía. Se construyeron después de 1930. La masacre de las bananeras fue un hecho histórico colombiano que se dio tras las manifestaciones de la población obrera debido a que no estaban recibiendo las mejores condiciones en su trabajo. Se violaban tanto derechos como deberes y estos decidieron protestar para que se hicieran valer. El gobierno no quiso buscar soluciones viables, por lo cual arremetió contra la vida de dicha población. Historia o antecedentes del conflicto. De la historia se dicen muchas tonterías, que las escriben los vencedores, que se repiten, que absuelven, y que no hay hechos históricos sino solo interpretaciones o representaciones que cierta confusa epistemología equipara a la escritura de ficción. No hay hechos históricos realmente válidos para realizar una investigación acerca del tema. El masacre de las bananeras ocurrió gracias a la competencia que había entre la UFC y otras multinacionales, ya que éstas lograban reducir los costos de sus productos. Asimismo, la UFC decidió reducir los costos de sus productos, reduciendo igualmente los salarios de los trabajadores y vulnerando sus derechos. Texto del conflicto. En primera instancia, los trabajadores tenían todo el derecho de reclamar sobre un salario digno, pues se les estaban vulnerando sus derechos. Realmente las peticiones que estaban haciendo eran justas y para nada radicales. Además, los agentes anarquistas y comunistas ayudaron a influenciar las ideas de protestar sobre los obreros y, por otra parte, la influencia de naciones extranjeras sobre la construcción de un ferrocarril. Al final, la huelga terminó en una terrible tragedia, pues no supieron cómo darle solución al conflicto y hubieron más de 1.800 trabajadores muertos. En este conflicto se vieron implicadas tres partes fundamentales. Primero, la compañía United Fruit Company con sus integrantes y sus directivos, los trabajadores de dicha compañía, en su mayoría población de Ciénaga Magdalena. Finalmente, el gobierno colombiano, que hizo disposición del Ejército Nacional para terminar con las manifestaciones que se estaban llevando a cabo. Problemas en juego. En Colombia todas las víctimas son iguales, pero algunas son más iguales que las otras. Con esta proposición, inspirada en una frase del semejante George Orwell en su obra Rebelión en la Granja, resaltó la enorme asimetría moral de la sociedad colombiana frente a sus víctimas. Esta masacre ocurre como consecuencia de la injusticia y la desigualdad. Injusticia porque la compañía estaba vulnerando los derechos de sus trabajadores y desigualdad ya que la compañía no les estaba dando el salario justo que requieren por ser trabajadores con condiciones de vida muy bajas. Dinámicas desarrolladas. Finalmente, la huelga es cerrada el 29 de diciembre en un pacto firmado entre la UFC y el general Cortés Vargas. Allí se firma la derrota de la huelga y continúa la represión por varios meses, incluidos consejos de guerra, encarcelamientos, desapariciones, asesinatos y represión de los habitantes. A raíz de la situación en la región y de la influencia del comunismo en los sindicatos, los trabajadores comenzaron a pensar en hacer valer sus derechos. El gobierno utilizó como excusa la influencia comunista para arremeter en contra de los huelguistas y mantener la represión. Alternativas para solucionar el problema. El general Cortés Vargas decidió resolver la situación antes de que otros grupos pudieran unirse con aquellos que ya se encontraban en la plaza. A la 1:30 am del 6 de diciembre, Cortés Vargas desplegó las tropas en la plaza, armadas con 3 ametralladoras. El papel del gobierno en esta situación vulneró los derechos de los trabajadores, pues sus vidas no fueron protegidas y la realidad de los hechos fue encubierta, llevando a ignorar la importancia de lo ocurrido. Regulación potencial del conflicto. El 1 de diciembre, el gobierno del departamento decretó que todo aquel que no trabajara sería considerado un vago y podría ser arrestado. Ante una situación cada vez más tirante, los huelguistas programaron una marcha a la gobernación de Santa Marta para el 6 de diciembre. La forma en cómo terminó el conflicto no fue de la manera adecuada,
es decir, al usar el método de la violencia que se acaba con acabar miles de vidas y familias enteras porque no se pudo solucionar el conflicto pacíficamente.